¿Qué tal, señores? Pues qué gusto que durante estas 4 semanas, 4 clases siguientes, estaremos tratando un tema que es súper importante. Obviamente hay mucho que hablar de este asunto y me refiero a cómo conducirnos a aquellos que Dios nos ha bendecido en la paternidad, porque es un tema que siempre estoy seguro que vamos a tener en nuestro corazón una sensación, los que somos padres me van a entender, que lo has hecho lo mejor que puedes en muchos casos y siempre tienes la sensación que vas a quedar a deber en tu paternidad. Y hay otros casos de hombres que quizás recién han conocido, puede ser el caso de muchos de ustedes, han conocido de Jesús recientemente y conforme vas aprendiendo la palabra de Dios, hasta tienes tristeza en tu corazón de decir, pues con razón mi hogar está así. Pero yo te quiero recordar que en estas lecciones vamos a recordar principios de la palabra de Dios, vamos a aprender otros principios también de la misma palabra de Dios que tienen la capacidad y el poder de sanar tu hogar, porque allá estamos apuntando, ¿sí? Eso es lo que perseguimos, dar herramientas conforme a los principios de la palabra de Dios para que tú puedas saber que puedes crecer, que podemos crecer en sabiduría en cada tema, en este caso acerca de la paternidad. Y si tú sientes que quedaste bien lejos porque no conocías del Señor, te quiero advertir de una vez que no es tarde, porque la palabra de Dios tiene la facultad de renovar nuestra mente y que nosotros podamos apuntar a ser restaurados. Si el Evangelio no nos diera el poder para un nuevo andar y un nuevo caminar en nuestras vidas, y en este caso lo que vamos a hablar de nuestra paternidad, pues no tiene caso. Así es que vamos a hablar un poco sobre este tema y quiero comenzar leyendo un salmo que es súper importante. El Salmo 127, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, el versículo 3 dice así: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del arquero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Tenemos que recordar que los hijos, aunque a muchos se nos pudieran convertir en una carga, tenemos que regresar y entender, número uno, los hijos son una bendición. Y yo sé que aquí algunos están pensando ya o estamos pensando en nuestros hijos y decimos así como que, pues será, y sí, son una bendición los hijos. Inauguramos nuestra paternidad muchas veces porque no tenemos experiencia ni hemos aprendido cómo ser padres. Y les decía, en estas lecciones vamos a estar ajustando, vamos a estar calibrando nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va a ayudar, pero lo más importante es que primero tú aceptes que tus hijos no son una maldición, que tus hijos son una bendición, así estén ahora causándote un conflicto, tu hijo, tu hija, a lo mejor están metidos en asuntos que tú no presupuestaste ni planificaste que estuvieran metidos, a lo mejor están caminando absolutamente fuera de los principios de la palabra de Dios. Quizás tienes unos hijos que tú dices, wow, yo estoy muy bien con mis hijos, está todo dar, pero siempre tendrás algo que abonar conforme a la palabra en ellos. Número uno, los hijos son una bendición y son una recompensa también de Dios. Y también nos está advirtiendo aquí la palabra que al tener hijos tenemos una responsabilidad. El versículo 4 nos dice, como flechas en la mano del arquero, así son los hijos tenidos en la juventud. Y las flechas no son para ponerlas de adorno en la puerta. Las flechas no son para retenerlas.
las flechas son para lanzarlas en el tiempo oportuno. Y para eso vivimos y para eso trabajamos como padres. Porque un día, mira, nuestros hijos se van a ir. Tomarán la decisión de irse cuando se casen. En algún momento de nuestra vida no les vamos a tener. Ya a alguien le tocará el tema que por eso fortalezca su matrimonio, porque al último te vas a quedar con tu esposa. Pero regresando al tema de los hijos, no debemos de tener temor de lanzarlos. Escucha muy bien. Hay muchos padres que tienen un espíritu a veces muy abierto y muy obvio, o a veces discreto, de control sobre sus hijos. Y el control se manifiesta, escucha muy bien, con la sobreprotección. A veces no queremos que nadie los toque. Cuando son pequeñitos yo lo entiendo, ¿no? Más a veces las mamás son, aunque hay muchos padres súper protectores, que nomás les está haciendo viento y ya no quieren ir a la oración. Está haciendo friecito y, ay no, porque le va a dar gripe. Ni siquiera tiene gripe, que eso requiere cuidados, sino que los sobreprotegen tanto que ni siquiera los quieren exponer a ello, como si nunca les fuera a dar. Y escucha muy bien, la sobreprotección es una manera y es una cara del control. Y tú tienes que aprender y tenemos que aprender que nuestros hijos no nos pertenecen, que son del Señor, y debemos de tener mucho cuidado en traer ese control discreto sobre ellos, que es la sobreprotección, pero muchas veces también nuestros miedos al porvenir de ellos nos hacen controlarles todo. Que comen, digo, podemos dar algunos consejos y sugerencias, pero si sus hijos ya han crecido y no necesitan un sermón de qué comer o qué dejar de comer. Tus hijos saben qué comer. Es un rollo ya de ellos y a veces estamos detrás de ellos. Ten cuidado con lo que comes. Ya no son unos niños. No trates a tus hijos adolescentes como si fueran unos niños. Una virtud de un padre entendido es que vamos comprendiendo en qué etapa ellos están y cómo en cada etapa que ellos entran, nosotros tenemos que funcionar de una manera distinta en cada etapa. Y eso requiere preparación emocional, pero sobre todo tenemos que entender los principios de la palabra de Dios. Cuando son niños, cuando son pequeñitos, tenemos que aprender a ponerles límites. Los límites son una forma de control sano, pero nunca ya los límites permanentes, irlos ampliando, ya eso es sobreprotección, ya lo mencioné. Pero tenemos que entender, llega un momento en cada etapa que están cursando nuestras hijas y nuestros hijos, tenemos que aprender a interpretar la etapa en la que están viviendo y no podemos estar detrás de ellos diciéndoles cuántas respiraciones, cómo se deben de vestir, qué se deben de poner. Claro que si los hemos conducido en principios piadosos conforme a la palabra, pues a las hijas les vamos a dar sugerencias que se alejen de la sensualidad. Ese es un buen consejo de un padre, pero llega un momento en que tú no le vas a estar comprando la ropa. Ya llegan a los 10, 11 años, a los 12 años máximo, que ellos no quieren que tú les estés escogiendo esos moñitos y esas cositas que ellos dicen, así me explico. Los hijos están para ser lanzados. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que quite el espíritu de temor de nuestros corazones para nuestros hijos. No podemos tener miedo si vemos referencias, y es normal, y estamos en una época en las redes, en un mundo globalizado, hay muchas estadísticas, y si leemos estadísticas y apuntamos a guiarnos por estadísticas, vamos a tener un miedo tremendo en nuestro corazón. Las estadísticas nos dan pistas no para informarnos lo mal que le va a ir a nuestros hijos, no. Son estadísticas para hacernos saber dónde debemos de estar apercibidos y qué debemos de traer a sus vidas. Dice, vuelvo a leer porque estoy hablando del versículo 4 del Salmo 127. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos
en la juventud. Tenemos que lanzarlos. Ahora solamente voy a dar una referencia que se me viene al corazón. Tú recordarás, David fue un hombre que tuvo muchos hijos. Y en estos días vamos a estar quizás mencionando algunos asuntos específicos de algunos de ellos. Pero por ejemplo, tuvo un Amnón, que fue un hombre violento con su propia hermana y no puso límites. Tú vas a escuchar de un Absalón que era un hombre resentido con su propio hermano. Tú sabes que se levantó en contra del mismo David para intentar quitarle el reino. David sale huyendo y ya cuando va huyendo David de Absalón, les dice a todos los generales y los hombres que estaban cercanos a él: ahí les encargo a mi niñito Absalón. Si lo ven, no lo traten tan mal. Da unas instrucciones tan específicas que en el momento que uno de sus generales lo ve y se lo quiere quebrar, uno de los ayudantes del general dice: no, porque yo escuché cuando David dijo que no podemos tratar mal a Absalón. Ahora, yo no estoy sugiriendo ni estoy aprobando la temeridad que hizo quien lo mató a Absalón, pero estoy queriendo destacar cómo David era tan sobreprotector sobre un hijo grosero, malcriado y sin vergüenza. Y nosotros no es fácil guardar el balance, porque la Biblia dice: reprende a tu hijo, está en un proverbio, en tanto que lo tienes cercano a ti. El muchacho consentido es vergüenza de su madre. Y nosotros el consentir a los hijos es sobreprotegerlos. Y nunca vamos a cumplir el propósito de lanzar a nuestros hijos a lo que Dios tiene para ellos, para ellas, si somos sobreprotectores. A mí me llama mucho la atención. Ahorita va a aparecer aquí el versículo, producción nos va a ayudar, porque me llegó por inspiración ese versículo, donde ese muchacho le dice: no, David dijo que no lo tocáramos. Yo lo entiendo, pero ya que matan, terminan asesinando a Absalón y lo llora, obviamente a los hijos se les llora, pero tú te das cuenta sobre toda la administración que David que está teniendo sobre Absalón, en medio que está siendo grosero, está sobrepasando sus límites de protección. Y eso no nos lo podemos permitir. Porque cuando mimamos a nuestros hijos, hay que mimarlos, pero no hay que sobreprotegerlos. No hay que omitir los límites. Por ejemplo, ahora estamos viviendo, eso siempre ha sucedido, pero como nunca, sobre todo los padres mileniales, escúchenme, aquellos que son de treintones a los 45, es impresionante que tienen a sus hijos durmiendo en su cama con tu mujer. Eso es impresionante. Y ahí entran otros factores, la sobreprotección de las mamás. No estamos hablando de las mamás, pero son las mamás rebecas en la Biblia, que le cumplen todos los caprichos a sus niños y los hacen unos ogros. Pero ahí es donde entra en nuestro liderazgo como hombres. Ahí es donde tú tienes que decirle: amor, puede estar el niño aquí, una noche que tenga miedo, puede venir un rato, pero al otro día no se puede quedar. Y ahí es donde nosotros los ministramos, ahí es donde nosotros estamos cerca de ellos, pero muchas veces por no asumir tu liderazgo en la paternidad, estoy poniendo un ejemplo de la vida real, permites que tus hijos se metan a la cama contigo y con tu esposa. Y para que no te castigue tu esposa, no dándote sexo, intimidad, permites que tu niño esté metido ahí en la cama. ¿Tendrán los niños miedo? Bueno, una noche. ¿Estarán un par de días enfermos? Bueno, tráeles y guárdalos ahí en tu recámara, pero no permitas que tus hijos te controlen. Tú tienes que entender que tienes autoridad, y autoridad no es autoritarismo. Muchos hombres no saben ejercer su autoridad
porque no tienen una columna vertebral fuerte del entendimiento de lo que es trazar límites. No tengas temor de poner límites a tus hijos. No practiques la sobreprotección, les dañaremos. Y si lo has hecho, es el tiempo adecuado de que comiences a hacer un inventario y literalmente anota, a ver, ¿en dónde me he pasado con mis hijos? Escucha, hay muchos padres que sus hijos, aunque son un desastre en la escuela, les recompensan sus desastres. Las recompensas se dan a los hijos que logran metas y que están siendo... La obediencia se recompensa, pero no la rebeldía. Y nosotros tenemos que entender ese principio. Nuestros hijos no van a ser lanzados a los propósitos de Dios si los controlamos o los sobreprotegemos. No podemos hacer esas cosas. Ahora, yo les voy a decir algo. Quien les está hablando no es un máster y un crack en el tema. Yo les estoy hablando de mi experiencia. Dios nos ha dado con mi esposa 3 hijos. Y tengo 2, ya los 3 son grandes, 29, 25 y 21, la señorita. Y obviamente yo me doy cuenta, sobre todo con los hombres, errores que yo cometí de una manera tremenda. Pero cuando me di cuenta de los errores, de estarles recompensando cuando no tenía que hacerlo, yo cuando me di cuenta años atrás, no crean que me acabo de dar cuenta la semana pasada, comencé a hacer ajustes. Te voy a poner un ejemplo. Por el ministerio, nosotros tenemos la bendición de casi todos los veranos, cuando ellos eran niños, adolescentes y una parte de su juventud, yo viajaba muchísimo en el verano. Y a muchos de esos viajes planificábamos y los podíamos llevar. Y mientras yo predicaba, pues ellos en el hotel, la alberca, y pues se la pasaban rete bien. Pero llegaba un momento en el que como 4 años tuvimos unas buenas vacaciones. Y resulta que en esas vacaciones, acumulando millas y todo eso, podíamos viajar en 2 ocasiones a Estados Unidos, aquí saltando el charco, y en otra hasta pudimos ir a Europa. No, pues esos chamacos, escucha muy bien, el privilegio lo convirtieron en un deber. Y cuando Norma y yo nos dimos cuenta, y cuando yo me di cuenta que los privilegios que estaban recibiendo míos como padre, ellos los trasladaron a un deber, ellos quisieron controlar. Y ahí tuve que tomar la autoridad. Y por ejemplo, ellos planificábamos el verano que viene y llegaban y ya me decían los mocosos, ¿sí? Decían, y el verano que viene, ¿a qué parte de Estados Unidos vamos a ir? Ahora sí vamos a ir a Canadá. O sea, sin entender ellos todo el sacrificio que había detrás, toda la planificación, todo el ahorro, y ellos no entendían muchas cosas, pero yo tenía que hacerles a saber entender el poder y lo que cuesta un viaje y ganar dinero, y lo que cuesta ahorrar. Ellos tenían que entender que tienen un hogar bendecido, pero que no tienen unos padres ricos. Y si yo les doy todo, yo los voy a dañar creyendo a ellos. Van a pensar que a la hora que piden algo, ahí está. Y que nosotros somos el Aladino y ya apareció. Y a veces estoy hablando cosas muy prácticas. Y yo recuerdo que en esa ocasión, regresando al tema, me puse de acuerdo con Norma y les dije, no hay vacaciones. Esta vez no hay vacaciones, nos quedamos en casa, vamos a servir en la iglesia. Uy, casi se mueren. Ahora, ¿teníamos posibilidad de darles unas vacaciones a la forma de los 3 a 4 años anteriores? Sí, pero decidimos no hacerlos para regresarlos a los límites y a la disciplina. Yo no estoy seguro que todos ustedes lo pudieran hacer, sobre todo los millennials. No me vean mal, millennials. Tienen que aprender a trazar límites. No control, porque el control es algo demoníaco también, pero estamos tratando cómo vamos a hacer que nuestros hijos cumplan el propósito por el cual nacieron, porque ni tus hijos ni los míos son un bulto.
Dios les hizo nacer con propósito. Así es que te quiero animar a que hagas una evaluación seria y que tú puedas anotar qué cosas le estoy dando a mis hijos porque tengo miedo que se vayan de mi lado. ¿Qué cosas me cuesta trabajo poner y trazar límites? Ahí tendrás que entrar en acuerdo con tu esposa. Y al último, si tu esposa no está muy de acuerdo, tú eres el hombre de la casa. Ella no es la que gobierna. Gobiernan juntos, pero al último, cuando no hay acuerdo, con respeto dices, amor, las cosas son así, no es machismo. Una feminista lo va a tomar, ahí está tu machismo, no importa, arriésgate a ello, porque tú bajo el Espíritu Santo y los principios de la palabra estás apuntando a que tus hijos logren su propósito. Del momento que son lanzados, tú vas a tener la certeza que Dios está con ellos. Cuando tú los tienes controlados o sobreprotegidos, que son maneras de un temor dentro de tu corazón, tus hijos van a sufrir daños, van a crecer súper inseguros y si no tienen límites, obviamente van a terminar haciendo lo que se les pega, su gadarena gana. Acuérdense del endemoniado gadareno, que hacía lo que ponía, le ponían cadenas y las rompía. Y era un sinvergüenza. Tus hijos son una bendición, tus hijas son una bendición. Yo te quiero animar en el nombre de Jesús a que luches por tus hijos. Nehemías en la Biblia, cuando están levantando la muralla, les dice, vamos a luchar por nuestro Dios, por nuestras esposas, por nuestros hijos y por nuestras hijas. Tú no eres un hombre fracasado en tu paternidad. Podremos estar incompletos, pero ya que estamos en Cristo, no somos fracasados. Y así guárdate estos días y mira a todos los hombres que están alrededor de ti en estas lecciones. Mira quienes te están acompañando en esta hora. Son hombres que están luchando la buena batalla de la fe a favor de sus hijos y entendiendo y haciendo una calibración nueva en su paternidad. Así es que no te desanimes, ve adelante y tus hijos son una bendición. En la condición que estén, son una bendición. Lucha por ellos y te aseguro, te garantizo que el Señor te va a dar la victoria. Nos vemos en la próxima lección.